ustedes, este fin de semana tenemos un cita regional entretenido. Tengo 4 contertulios interesantes y por sobre todo sabiendo de que, bueno, se viene la tierra derecha de la Convención Constituyente, porque de la próxima semana, desde el 15, empiezan a definirse ya textos definitivos. Y, por supuesto, todo lo que ha pasado esta semana. Quiero saludar, en primer lugar, al convencional Raúl Celi, abogado. ¿Cómo está usted? Hola, Rodrigo, y un saludo también a todos los panelistas que nos van a acompañar hoy día y a los auditores de Quinta Visión. Muy bien, ahí ya comentaremos. Saludamos a don César Molina. ¿Cómo está usted, don César? Hola. Bien aquí, pues, muy bien. También grato siempre estar en este espacio, compartir con gente importante. Raúl, cariño enorme de tantos años, a Tomás, que no lo conocía personalmente, y Matías, tantas batallas que hemos dado en contra. Saludamos a don Matías Mundaca, abogado. ¿Cómo le va, Matías? Hola, Rodrigo, estimados amigos y panelistas. Aquí estamos dispuestos a comentar las últimas incidencias de la Convención Constitucional. Y saludamos al diputado electo, que le falta poco, ya está ahí con los zapatos de clavo para ingresar al Parlamento. Diputado electo Tomás de Rementería, ¿cómo está? Muchas gracias, Rodrigo. Saludos a todos. Sí, pues estamos en la recta final ahí trabajando harto por la instalación del Parlamento, la instalación del nuevo gobierno y que salga bien esto de la Convención Constitucional, a pesar de algunos, digamos, performáticas actuaciones de algunos constituyentes que les gusta decir algunas cosas y divisamos algunos enemigos interiores. Exabrupto, llamémoslo, exabrupto. Esperemos que, bueno, ya lo conversamos. Partamos por eso. Porque claro, hay muchas más cuestiones. Estamos sin duda alguna con un tema tremendo con el COVID, o sea, llegar acá a 38.000 declarados significa que hay 100.000 nuevos, porque 3 o 4 veces ya, porque ya la gente no hay trazabilidad, etcétera, 100 y tantos muertos. Hay que cuidarse mucho, esto aparentemente es muy complejo, no aparentemente, es muy complejo. Pero partamos con esta complejidad de que parte el 15. Efectivamente, Raúl Celi, ¿qué es lo que nos puede contar de todo esto que está pasando y de lo que viene? Como bien dices, Rodrigo, el día 15 parten los plenos con votaciones. Tenemos pleno el martes, miércoles, jueves y viernes de la semana que parte el 14, y se va a votar en general los informes de 2 comisiones y en particular también los de 2 comisiones. Ahí vamos a saber realmente cómo viene la mano. Porque en las últimas 3 semanas se han presentado una cantidad enorme de iniciativas, algunas realmente de un nivel de ¿cómo llamarlo? Bueno, unas brutalidades. Por ejemplo, Raúl, es insólito que la persona que presenta una propuesta ni siquiera ella vota a favor. Salen 15 contra, ni siquiera ella. ¿Por qué? Porque ella me imagino que votó, la María Rivera, digamos, su propuesta. No, la María perdió 25-0. Perdió 25-0, pero ella no es parte de la comisión. Yo hablé con ella después de que presentó la indicación y me dijo que ella sabía que iba a perder por paliza, pero que ella lo hacía de una manera testimonial, porque se debía a su electorado y su electorado pensaba en esas cosas. Bueno, ese tipo de indicaciones, de iniciativas, perdón, había que presentarlas y por eso hemos asistido a una cantidad de locura exacerbada. Todos los convencionales de nicho, como les llamo yo, que son en el fondo activistas de grupos muy específicos, tenían que rápidamente cumplir con sus electores y hacer las presentaciones. Ahora, que esas presentaciones vayan a tener éxito es otra cosa. Pero si a mí me preguntan cómo veo la Convención Constitucional, ¿va por buen camino? Mi respuesta es no va por buen camino. Está coqueteando peligrosamente, confiándose que en el Pleno se van a echar abajo muchas locuras y yo no estoy del todo seguro.
El pleno del 15 y los días siguientes son muy relevantes, Rodrigo, y para los demás panelistas, porque nosotros vamos a poder medir fuerzas. En el fondo, para eso va a servir el pleno. Hay un sector, el más ultra, que lo que quiere es demostrar: yo tengo tantos votos, tengo el tercio, ultra izquierda me estoy refiriendo, y por lo tanto mis condiciones para que se pueda contar con ese tercio son tales y cuales. Yo creo que eso explica un poco lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Había una obligación de presentar todas las locuras, y esa obligación la tenían porque se debían a los electores, pero del 15 en adelante no hay lugar a locura. Una pregunta. Sí. Entre las propuestas, se presentó la propuesta de crear el defensor del pueblo, el ombudsman, ¿no? No es de mi comisión, pero casi con toda certeza sí, porque se ha hablado muchísimo de eso. Si bien no corresponde a mi comisión, pero yo diría que con altísima probabilidad sí se presentó. Pero no hay una opinión generalizada en favor de eso, ¿eh? Sí de protección a las víctimas, sí de protección a los consumidores, pero no sé con qué figura en definitiva vaya a cuajar una figura del defensor del pueblo. Otra pregunta: rango constitucional a la Fiscalía Económica, a la Comisión Antimonopolio, tampoco. Yo pienso que no, yo pienso que van a haber pocos órganos con rango constitucional y más bien pueden apuntar, por ejemplo, a la Defensoría. Yo creo que la Defensoría Penal tiene posibilidades de quedar con rango constitucional. Ok, Tomás, usted también ha estado con sus amistades, digamos, usted es profesor de Derecho Constitucional y ha estado ahí desde afuera, pero mirando. ¿Cómo lo ve? Yo el otro día, ayer escribí un tuit que creo que me marca significativamente. Creo que hay dos grupos que quieren hacer fracasar a la convención. Hay un grupo más a la derecha de Raúl, que yo diría que es la señora que ayer emuló a Daniel Vilches en un punto de prensa. ¿Eso es efectivo, no? Raúl, perdón, ¿es efectivo eso? Yo creí que era talla. No. Sí, efectivamente. Es totalmente efectivo. Y yo hice una declaración en la que señalé que con descalificaciones no se redactaba una constitución, que ese en ningún caso es el camino. Okay. Y yo comparto lo que está hablando Tomás. Continúa. Por está ese lado que está esta señora, está mirando así la convencional Poliana Rivera, hasta el almirante Arancibia, que tiene una posición un poco de hagamos nuestro trabajo de que esto rechace de antemprano, rechazar lo que salga. Y también creo que hay un sector a mi izquierda, harto más a mi izquierda, donde está María Rivera, está Manuel Voldars, que está el Salabraña, que también quieren que este proceso fracase porque ellos en realidad creen que esto no es una asamblea constituyente soberana y que ellos quieren otra cosa y volver a la calle, entonces van a hacer todo el ruido posible para que digan que esto es una cocina de vendidos que se hicieron. Entonces creo que hay dos grupos que van a hacer harto ruido para hacer que esto fracase. Y ya lo vemos porque el mayor ejemplo fueron la coprolalia de ayer, en dos sentidos, la coprolalia de Garabato y la coprolalia de proponer, digamos, terminar con los poderes del Estado y establecer algo como un soviet supremo. Entonces creo que ahí tienen un objetivo común, hacer ver esto como un circo o algo que la gente no quiera y que esto fracase. Pero por otro lado veo que yo hablo mucho con muchos constituyentes socialistas que creo que están muy capacitados: Claudio Gómez, Ricardo Montero, Tomás Laibe, que ahora está en la mesa, César Valenzuela, y creo que tienen una intención distinta y han sido atacados por eso. El mismo Voldarsky dijo: oye, el colectivo socialista votando con la derecha por la propuesta de justicia, digamos, que creo que es algo que se tiene que arreglar. Y también veo el lado de la esperanza. Vi, por ejemplo, la propuesta sobre propiedad, derecho a propiedad, que era un tema que preocupaba mucho. Creo que es bastante, no muy distinta a la que hay actualmente, más allá de algunas frases rimbombantes sobre derechos de la naturaleza y todo eso, pero mantiene el esquema legal de las expropiaciones, de la función social, limitado. Y también me pareció que con sus bemoles, digamos, lingüísticos, el proyecto de forma de Estado tampoco es tan complicado, que se puede arreglar en el Pleno. Veo que se va avanzando en algunas cosas. Sí me preocupa el tema de justicia. Creo que esa comisión de sistemas de justicia tiene muchos constituyentes bastante peligrosos, como Mauricio Daza, Hugo Gutiérrez, el mismo Voldarsky, que han avanzado a algo que no entienden mucho, esto de eliminar los fueros, eliminar que
lo de sistemas de justicia, no entendiendo, porque hay figuras donde Nueva Zelanda, la misma Francia, que tiene sistemas de justicia especiales en los territorios ultramarinos, pero acá no se ha tratado bien el tema de la justicia indígena, que creo que es un tema que hay que analizar con cuidado. César Molina. A mí hay un tema que me complica más allá de lo técnico. Yo creo que es lo ciudadano, que si bien es cierto, no vamos a esperar que los convencionales sean Illuminati o gente así. Obviamente hay muchos ciudadanos ahí representados, pero estamos a pocos días, a 4 días de un episodio importante que ojalá pueda significar para la ciudadanía en general que un poco nos vuelva el alma al cuerpo, porque la sensación es que está en la figuración personal de algunas personas que les da lo mismo destruir la institucionalidad de la convención. Mira, si uno hace un análisis muy pequeño, no quiero detenerme en las personas, pero si una persona hace el juego que hace la constituyente y echa los garabatos que echa, bueno, al día siguiente dice, bueno, esto era una punto prensa, me pasé 2 pueblos, pero si al día siguiente dice que sigue con eso, que insiste, claramente es querer hacer un show mediático, y así al otro lado. Entonces, ¿en qué momento se entiende que hay un bien superior, que es un bien país, y dejamos las figuraciones personales a un lado? ¿En qué momento se ve esta suerte como de querer devorarse a la derecha porque es una minoría y querer pasarle todas las cuentas del pasado en esta convención, que también me parece que es una tontera, por lo menos de lo que se ve afuera? Entonces, yo hablo más ciudadanamente y digo, ¿en qué momento nosotros decimos, bueno, ahora sí que se ve que aquí hay una cosa seria, o que nos vuelve un poco la esperanza a todos los que votamos a prueba, porque por lo demás yo voté a prueba y voté asamblea? Entonces yo estoy esperando no haberme equivocado, no haber cometido un error, y sigo con la esperanza de ver esa no sabiduría total, porque no existe, pero por lo menos un poco racionalidad, donde uno sienta que está representado ahí. Por lo menos hasta ahora ha sido más bien escandaleras y fuegos artificiales y poco sustento. Entonces, ¿qué tiene que ver por este exceso de figuración personal que tienen muchos? Ok, no le vaya a pasar como el Puerco Espina a usted, diga, me equivoqué. Don abogado Mundaca. Bueno, efectivamente hemos visto en la última semana algunas expresiones de feria de vanidades, algunas, digamos, emitiendo algunos vocablos poco santos, y otros luciéndose, presentando iniciativas bastante descabelladas. Pero es un proceso que entiendo yo que se debe dar por la forma como se integró la Convención Constitucional. Ahí llegó, digamos, grupos independientes que representan intereses muy particulares, y hay muchos de ellos muy extremos, y por lo tanto, por una cuestión de validez política, las pretensiones como la Asamblea de los Pueblos y las Naciones que se emitió no tuvo ningún resultado, y de hecho se rechazó 25-0. Así que yo creo que no es tiempo de que tengamos temores sobre lo que va a pasar. Sí hay que tener claros los límites, ¿no es verdad? Que en definitiva tiene la Asamblea Constituyente, y los límites están absolutamente claros. Hay una cuestión que me preocupó mucho, que es el tema de las propuestas relativas a la justicia, porque yo, no es porque sea abogado, pero tengo la impresión de que el poder del poder del Estado más importante es el Poder Judicial, por su capacidad de decidir derechos y proteger derechos que pueden ser arrasados tanto por el Ejecutivo como por el legislador. De manera que hay que velar porque se mejore, evidentemente, la acción de la justicia, y eso se hace, a mi modo de ver, sacándole las competencias administrativas y disciplinarias al Poder Judicial y poniéndolas en un organismo aparte, como se ha hecho en muchos países del mundo civilizado y en muchos países democráticos. De manera que esto no es nada más ni nada menos que expresiones de falta de tolerancia a la frustración, algunos personalismos, digamos, y algunos perfilamientos políticos que dicen relación con posiciones muy, muy contrarias a nuestra cultura cívica.
De manera que, como dice Raúl, hay que esperar cuándo se midan las fuerzas. ¿Y cuándo se van a medir las fuerzas? En los plenarios. De manera que hay que seguir con mucho cuidado, con mucha atención, las formas de votación. Sabemos que tenemos un procedimiento para regir las votaciones y las discusiones en la Asamblea, y por lo tanto, si eso no se cumple, evidentemente hay la posibilidad de reclamar a un tribunal especial compuesto por el ministro de la Excelentísima Corte Suprema, que puede ser requerido a través de un cuarto de los miembros de la Convención Constitucional, si es que se vulneran, ¿no es cierto?, las mayorías para aprobar los artículos. En ningún caso se puede reclamar, por cierto, por el contenido de ellos, pero sí por el sistema, digamos, de aprobación, lo reglamentario. Así que yo creo que hay que observar con mucha detención lo que va a pasar en los próximos días. Ok, Raúl, han aparecido bastantes artículos e inserciones de prensa sobre algunas cuestiones de gente, no solo del sector jurídico, también de historiadores, sobre, por ejemplo, la plurinacionalidad posible del Estado chileno. Eso que aparentemente viene a ser quizá un punto que a lo mejor tendría equilibrio y mayoría, es una cuestión no menor. ¿Cuál es la visión que tienes tú? No, yo creo que ahí ha habido un abuso enorme en materia indígena. Los representantes indígenas son 17 y ellos han actuado como un bloque sumamente cerrado, votando de acuerdo a su conveniencia como grupo, como indígenas. Gran parte de las pretensiones que ellos tienen, si uno las traduce, son pretensiones económicas. Ellos quieren ser los dueños de gran parte del territorio nacional, por ejemplo, representación en todo tipo de órganos del Estado, incluyendo, no sé, consejos regionales, consejos comunales, incluso empresas. Yo creo que a ellos se les pasó absolutamente la mano en la Convención Constitucional. Yo estoy de acuerdo que pueden haber representantes de pueblos indígenas, pero también resguardando el principio de una proporcionalidad de la población. Pero resulta que al paso que vamos, va a existir alrededor de un 20% de escaños reservados entre los indígenas, los que viven fuera del país, y todos los otros pueblos que se vayan reconociendo por ley. Y eso llegamos a un absurdo, porque se criticaban a los senadores designados. Y hoy día entramos en este juego que a mí me parece peligroso. Los ONAS, que es el nombre con el que yo los conocí, tienen otro nombre. No, son Selcan, no recuerdo exactamente, lo tengo anotado por acá. Bueno, pero nosotros lo conocimos como los ONAS. Ellos fueron reconocidos. Al ser reconocidos van a tener un cupo, los afrodescendientes también. Entonces uno dice, bueno, pero ¿dónde terminamos con esto? ¿Dónde terminamos? ¿Cuál es el límite? No puede ser una constitución de minorías, tiene que ser una constitución de mayorías. Entonces, en resumen, el tema indígena, que yo creo que pudo haber sido algo para haberle sacado un buen partido en esta constitución, se ha transformado, a mi juicio, en una especie de instancia de abuso, donde claramente han resultado privilegiados. Es cosa de ver las iniciativas populares, las exigencias que se les pusieron a las ordinarias, por decirlo de alguna forma, okay, y las que se le pusieron a las extraordinarias. De esa manera hubo más de 10 veces más iniciativas indígenas que populares. Tomás, hay muchos países que tienen muchos pueblos dentro, pero no han llegado a esta, no sé, extremo, a esta petición, esto de ser un Estado plurinacional, y muchos países de Europa y de América también. ¿Qué opinión tienes tú?
Yo la plurinacionalidad no es un problema en sí, per se. Se ha usado bien en muchos países, en España, hasta en Bolivia. Quería hacer el concepto de Bolivia. Bolivia es un país que la población de origen indígena debe ser más del 70%, y los escaños reservados en el Parlamento son 7, y que no están hechos como con doble votación, sino que por circunscripciones de alta población indígena. En Nueva Zelanda, que hay una población significativa también, los escaños reservados pasaron de 4 a 7 para el pueblo maorí recientemente. Acá tengo entendido en la propuesta que salió de la comisión, se habla de 22, si Raúl me corrija, 22 escaños indígenas en el Parlamento unicameral plurinacional, creo que le ponen de nombre. A mí me parece que es desproporcionado que tengan el doble que una región entera. Muchas regiones, creo que regiones importantes tienen 8 escaños en el Parlamento que es un tema que afecta. Yo creo que hay que hacer un reconocimiento de la plurinacionalidad. Hay temas que son estratégicos, como por un tema territorial, que Rapa Nui tenga su propio representante en el Parlamento, porque ellos ejercen soberanía en un lugar que está totalmente desconectado del continente. Pero no me parece, por ejemplo, lo que hoy día vemos del pueblo chango, que era un pueblo que no sabemos muy bien quién se puede definir chango y quién no, puedan llegar a tener este escaño reservado. Lo que yo propongo es que tal vez esos escaños se dividan, los indígenas del norte, los indígenas del sur, y serán 7 escaños que se votarán entre ellos y tendrán, en los que salgan más votados saldrán, y en eso la etnia probablemente aymara o quechua, que son las más grandes, saldrán como las beneficiadas en el norte, y lamentablemente los licanantay o no sé, saldrán menos beneficiados, pero en el fondo no podemos tener todo con las designaciones plurinacionales de pueblos que son muy pequeños y que están casi extintos. O sea, hay un reconocimiento histórico, un reconocimiento de la historia, se les puede reconocer tal vez que tengan parlamentos locales y que puedan tener una voz y tener voz en el parlamento, pero no pueden afectar la forma de votación de las leyes en lugares donde no hay changos en Magallanes. Ok. César, estás en silencio. Ahí donde está un poco este desequilibrio que uno ve, que es el que a uno lo pone nervioso, porque aparece como una cosa obligatoria, afiebrada, ¿me entendí? Donde tiene que ser así por imposición, aunque uno no quiera. Yo sigo pensando en cómo piensan los ciudadanos, y a lo mejor la gran mayoría reconoce que es necesario que queden representados estos pueblos, que se les asegure cierta representatividad, pero ahí ocupando un término político, pero de ahí a querer pasar máquinas y en el fondo y entender de que hay que romper toda esta estructura. Uno lo ha visto, ojo, porque es distinto lo que habla Tomás, que tiene amigos que están, o Raúl, que está ahí todos los días. Uno esto lo ve cuando enciende la televisión o cuando lee un artículo en un diario, pero lo que uno ve ahí es una sobreexplotación de la representación, o sea, es casi como una obligatoriedad de darme lo que a mí. Yo no sé si la Constitución lo que uno espera es que sea la posibilidad que tengan todos quienes están ahí representados de pasar todas las cuentas y las facturas históricas de Chile. Yo creo que estamos frente a la posibilidad histórica de tener una Constitución que ojalá que lo más cercano a que sea representativa de todo. Yo sé que eso va a ser imposible, pero ¿cómo vamos a llegar a ese 4 de julio finalmente con qué material para que sea realmente representativa de todos los ciudadanos chilenos y no solo de grupos pequeños? Por lo menos desde el punto de vista político, lo que uno ve es que hay un manejo horrible, digamos. Yo no sé lo difícil y me imagino lo terrible que debe ser estar ahí. Lo digo así, casi como un espectador, pero ¿cómo haces? O sea, ¿cómo uno ve las declaraciones? Debe ser terrible. Me imagino va gente ahí que es muy conspicua, debe ser, pero ¿qué estoy haciendo acá? Digamos, es una cuestión horrible, pero bueno, uno lo ve como espectador en realidad. Abogado Mondaca. Sí, yo creo que hay que analizar las cosas en su debida perspectiva. Claro, evidentemente hay muchos comentarios negativos, pero estamos en presencia de un fenómeno, de un proceso completamente inédito en el país, que es redactar una constitución a través de una asamblea constituyente. Además paritaria, además con el escaño reservado, digamos, para los pueblos indígenas. Entonces, naturalmente
que vamos a ver estos excesos, ¿no es verdad? Y estas pretensiones exorbitantes de ciertos grupos frente a lo que ha sido la acción del Estado respecto de algunos de estos grupos originarios. Por ende, entonces, por eso es que la gente reacciona de esa manera, porque no es una cosa que nosotros conozcamos como país, ¿no es verdad? Nunca habíamos visto a representantes de las etnias indígenas de Chile sentados en un organismo de poder, en un organismo que puede dictar normas fundamentales. Y claro, para la gente que piensa que eso no puede ser, o porque los indígenas no necesitan ser representados, o porque en realidad son una minoría, o porque en definitiva libran normas, digamos, exorbitantes, claro, a mucha gente le preocupa. Pero es que este es un fenómeno que había que tenerlo presente y había que tenerlo claro, porque desde el momento en que se permitió, ¿no es cierto?, los escaños reservados, las listas de independientes, claramente teníamos claro, los que nos dedicamos a observar estos fenómenos, que esto no iba a ser precisamente una taza de leche. Entonces, yo soy partidario de que analicemos las cosas desde el punto de vista de la perspectiva actual. Una cuestión nueva, una cuestión donde hay sentados personas, ¿no es cierto?, que nunca han tenido a disposición un voto o para influir derechamente en la constitución de las normas jurídicas en Chile. Por eso es que hay que mirar las proposiciones con esa perspectiva. No rechazarlas inmediatamente, no negarse, porque efectivamente yo no creo que los indígenas hayan cometido ningún abuso en Chile. Yo creo que es al revés, el Estado el que ha abusado de muchas etnias, ¿no es verdad? Sea desde el punto de vista territorial, cultural, de su propio idioma, en fin. Nosotros hemos ejercido una colonización sobre estos pueblos que explica probablemente sus proposiciones tan novedosas, por decirlo menos. Ok, pero el problema es que, dando un pequeño chirigota de constitución, se puede transformar en reivindicación. Reivindicación. Pero si eso es lo que están haciendo, pues. Es que ese es el tema. Eso es lo que están haciendo. Y vamos a discutir que el pueblo mapuche no tiene reivindicaciones respecto al Estado de Chile. Claro que las tiene. Si el tema es... El tema es si es la forma de hacerlo. Efectivamente. Okay. Ese es el problema. Ok. Estamos en Cita Regional, gracias Contertulo. Estamos con Raúl Celi, Tomás de Rementería, Matías Mundaca y César Molina. La pausa es breve y ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Hoy estamos con Raúl Celi, Tomás de Rementería, diputado electo, Matías Mundaca y César Molina. Quiero que, si bien sería interesante continuar con el tema constitucional, quiero entrar con el tema del nuevo gobierno, porque se nos viene encima, terminan las vacaciones, y se nos vienen encima las definiciones del nuevo delegado presidencial, si va a existir, si no va a existir, si el poder que tiene nuestro gobernador, que es un poder casi como para ser candidato presidencial futuro, con 300.000 votos, se va a ver reflejado en la relación con el nuevo gobierno. En fin, me gustaría, y quiero cambiar, ahora quiero partir con ustedes lo más de repente. Sí, por supuesto. Bueno, se han dado semanas bastante interesantes acá en la región dentro del pacto gobernante. Nosotros como Partido Socialista hemos estado un poco mirando la situación. Vemos que en Revolución Democrática hubo algunos problemas, unas declaraciones bastante desafortunadas de parte de un asesor de la alcaldesa de Viña. Y creo que tiene que ver con el movimiento que genera esto, de que al final el Frente Amplio va a ser gobierno y se dan que tiene los mismos vicios y virtudes que tiene la política en general de buscar escaños de poder. Y ahí vemos que hay una fuerza importante acá, que es el gobernador Mundaca, que yo creo que va a tener un rol clave en lo que va a ser el gobierno regional de acá. Tenemos una serie de desafíos importantes como región que solucionar, el tema portuario, el tema de la sequía,
el tema de la seguridad ciudadana, y en eso que ha quedado totalmente abandonado, esos 3 temas por este gobierno. Entonces yo creo que ahí hay un desafío mayor, entonces esperamos que los nombramientos que vengan pensando en eso. Me da mucha alegría que el ministro de Obras Públicas sea Juan Carlos García, que es una persona de acá, un porteño, una persona centrada, una persona que conoce el Ministerio de Obras Públicas, y creo que puede tener un rol clave en el desarrollo portuario y hídrico de la región, así como también conozco muy bien a Carlos Montes y ya hemos conversado y él está muy enterado del déficit de viviendas que tenemos en la región y el tema de las tomas, que hay que solucionarlo. Entonces creo que ahí tenemos 2 aliados en eso en la región, y esperar que el nuevo subsecretario Manuel Monsalve, que también es un tercio de la bancada socialista, el mejor diputado que había, cumpla un rol clave en el combate a la delincuencia y que no dejemos el abandono en que hemos estado actualmente. César Molina. Sí, yo soy de los de oposición que quiere que le vaya bien al nuevo gobierno. O sea, creo que la oposición actual con el gobierno de Piñera no le ha permitido nada más allá de los errores propios, digamos. Sin ir más allá, si uno saca la cuenta, las posibilidades de acusaciones constitucionales y todo este rollo, es una cuestión que a uno ya lo aburre. O sea, la última era la que buscaban contra Alamán. Entonces uno dice ya, esta señal de oposición enfermiza, de querer enrostrar todos los errores, yo creo que el gobierno tal vez se va a ver más real, más normal. En gobiernos anteriores uno pedía que las personas que estuvieran en los cargos fueran personas casi como salidas así como con certificados de limpieza. Bueno, yo creo que tampoco podemos esperar grandes expectativas de que eso vaya a cambiar, porque la política o los políticos o las personas que están dispuestas a ocupar un cargo tampoco son tantas. A la gente le encanta la cosa pública, pero cuando llega el momento de, bien lo saben lo que han armado, o sea, a Raúl le tocó armar un gobierno regional y puede corroborarlo, no, tú decís ya, vamos a gobernar, bueno, no hay tanta gente como uno piensa que hay, y se empiezan a seleccionar de una manera bastante especial. A mí me gusta la manera como este gobierno ha constituido sus autoridades. Me hubiera gustado que mi gobierno fuese leyera mejor a la ciudadanía, pero eran otros tiempos. Me gusta cómo se ha ido organizando estos cargos, y donde de alguna manera ha habido representación, no sé, que el ministro de Educación sea un profe, son como cosas que de alguna manera sí se han instalado muy bien, pero lo que uno espera es que efectivamente el gobierno pueda gobernar, que se le dé un tiempo de instalación. Es gente joven, yo no tengo nada contra la gente joven, pero pues me siento joven todavía, pero bueno, hay ciertos acomodos internos que tienen que ver con la política. Hay que ver qué tanto el Partido Comunista le permite ser más bien moderado en algunos aspectos, y todo eso uno está expectante, pero raya para la suma. Ojalá que le vaya bien al gobierno actual, que se pueda instalar, y que ojalá tengamos un sistema político ciudadano un poquito más controlado de lo que hemos tenido este último tiempo, que la verdad que yo no sé quién pudiera gobernar con una ciudadanía tan empoderada y tan desordenada, y uno la ve a diario en los gobiernos locales. Cuando alguien te dice a ti que te paga el sueldo, atiéndeme ahora porque yo te pago el sueldo, bueno, allá no hay mucho más que conversar con la ciudadanía. La sensación ciudadana de que hay que hacerlo aquí y ahora, cuando a veces no es posible. Raúl Sen. Creo, Rodrigo, que no la tiene nada de fácil el presidente Boric. No la tiene nada de fácil porque desde octubre del 2019 Chile vive una crisis, y una crisis severa, que se manifiesta en múltiples aspectos: en el aspecto sanitario, en el aspecto de seguridad social, en materia de inmigración, de comercio ilegal, y así sucesivamente. Uno puede ir revisando muchos forados, por decirlo de alguna manera, que tiene nuestra institucionalidad. Por otra parte, si uno piensa en la composición del Parlamento, él tampoco tiene mayoría. Le va a costar mucho lograr las mayorías en la Cámara, en el Senado, que espero se mantenga. Por lo tanto es una tarea complicada. ¿Qué es lo que espero yo? Yo espero que
él actúe un poco de la forma que lo hizo con la elección de los ministros, que creo fue correcta. Yo le tengo bastante fe a Juan Carlos García, creo que lo dije en un programa anterior acá, trabajó conmigo en el Ministerio de Obras Públicas y creo que es una persona muy competente. Creo que puede ser un aporte relevante para nuestra región. Pero yo no sé si va a ser capaz el presidente de lidiar con tantos frentes y lograr repetir lo de que logró con los ministerios en cada una de las regiones. Y le tengo temor al tironeo por parte del Partido Comunista. Yo ahí le tengo, qué es lo que veo en la Convención Constitucional además, cómo el Partido Comunista con los grupos extremos, estos de nicho, que me gusta llamarlo, tironean para prácticamente una anarquía. Creo que ahí va a tener una tensión permanente el presidente, que yo espero que logre controlar y manejar de manera exitosa, pero pienso que le van a tocar 4 años muy, muy difíciles. Ok. Tomás, en términos de lo que se viene, hay un aviso que dio el presidente electo que llama la atención. Voy a sacar de inmediato la forma de trabajar el estado de emergencia o estado de excepción que hay en la Araucanía, lo voy a levantar. Hay un tema ahí, y por otro lado, cuestiones que tienen que ver con anuncios económicos que han, la nacionalización de la minería, la creación de más empresas públicas, el pagar la deuda del CAE, el eliminar, digamos, la deuda, el pagar la deuda de los profesores, en fin. Entonces, hay un tema económico que hoy día está frenada la inversión en Chile. Entonces, ¿cómo lo ve el diputado electo de Viña del Mar? Creo que hay una incertidumbre con el tema económico, obviamente, como todo proceso que no está terminado en la convención. Yo creo que hoy día la norma que se aprobó de propiedad da un poco de calma, pero obviamente hay que avanzar un poco más, hay que ver qué pasa con la propiedad minera, el agua. Pero creo que el gobierno ha dado señas de estabilidad económica. El nombramiento de Mario Marcel como ministro de Hacienda avanza en esa dirección. Vemos el equipo económico armado, su subsecretaria Claudia Sangüesa es alguien de vasta experiencia en el tema, una destacada economista. Y creo que esa va a ser la tónica. Tenemos que ver, falta el nombramiento económico en Codelco, en ENAP, y ahí los nombres que están sonando también dan cierta tranquilidad, como Máximo Pacheco, entre otros. Dante Contreras, creo que ahí hay un avance y el presidente ha entendido que tiene que tener personas preparadas en materia económica que no sean de una visión ortodoxa, digamos, para cualquiera de los dos lados, sino que una visión que sea pro crecimiento, pero que además hay que solucionar el problema de la desigualdad en el mismo momento, pero también está la preocupación que tenemos ahí presente, y en eso Mario Marcel yo sé que lo tiene claro, que el último cifras de inflación están demasiado altas, es un fenómeno mundial, pero también tenemos que verlo como un fenómeno local después de los retiros y después de varias cosas que estuvieron ahí, así que creo que en eso el gobierno del presidente Boric va a tener una visión responsable. Por ejemplo Tomás, yo entiendo que antes ibas a la feria, no sé si ahora vas a la Todavía. feria. ¿Te das cuenta de la alza de los precios de consumo, lo que vale la palta, el tomate, una lechuga a 1.000 pesos? Lo que vale el kilo de pan, que hace un año atrás costaba 1.200, 1.500, y hoy día va llegando a 2.600 en las panaderías. Aprovecho de citar algo que me dieron el dato algunos economistas relativo a eso, de la fruta y la verdura y la gente en la feria. Paremos de depredar espacios agrícolas para construir condominios turísticos. Eso hace subir también el precio de la verdura. También está el elemento de los retiros, está el elemento de la inflación, pero también hay cada vez menos espacios agrícolas para agricultura. Lo vemos en el centro, que antes producían las lechugas costinas famosas, ahora están todas construyendo condominios o loteos, parcelas en la zona del litoral central, así que también eso tiene que ver y tenemos un elemento a largo plazo que solucionar ahí. Pero, sin eso moverme de la pregunta, hay que solucionar el tema de la inflación y eso significa reducir la cantidad de circulante que metemos sin respaldo. Así que hay que pararlo de los retiros por las circunstancias se mantienen actualmente. Bueno, ahí va a tener tu round con la Pamela Giles, pues, porque la Pamela Giles viene lanzada a continuar. Acabo de ver que se reunió Pamela Giles que tiene 5 parlamentarios con los 7 parlamentarios del Partido de la Gente, así que parece que vamos a tener una super bancada
de 12 prorretiros. César Molina. Sí, lo peligroso de eso es que guardando con respeto a los presentes, digamos, que no termine el gobierno que se parezca a lo que es la convención. O sea, que finalmente no haya ni una posibilidad de mostrar una coherencia hacia afuera y que, imagínense, en nuestros gobiernos habría que poner de acuerdo a RN con la UDI y con algún grupo más, y ya era complejo. Me imagino cómo va a ser de difícil de lograr ese equilibrio en este gobierno, y más aún con estos absolutismos o estas suertes como de feudos ideológicos que le hacen tan mal a todo, porque finalmente pareciera que quien ocupa un cargo entiende que es su posibilidad de o reivindicar la historia o de representar a alguien. Yo creo que ahí es donde hay un error enorme. Cuando uno tiene un nombramiento de Estado, de gobierno, uno deja de alguna manera querer buscar eso. Eso es algo personal, pero estos son temas de Estado. Entonces, ¿y cómo logras ese equilibrio? Eso es lo que me complejiza. ¿Cómo controlas a un partido comunista que cada vez que tenga un presidente que quiera moderarse, le va a decir, no, pues señor, momentito, usted recuérdese que... Entonces, de alguna manera es muy difícil llevar un gobierno, más aún con las presiones que hay hoy día y con las expectativas, porque esto de la moneda chica y del presidente rockero, ojo que también es una cosa muy compleja, muy ¿Puede compleja. salir a andar en moto usted con él? Porque usted también es motoquero. No, yo no ando en moto, yo soy rockero, que es distinto. Ya. ¿Ah? No motoquero. Ya. Ok. Abogado Mondaca. Bueno, mira, yo respecto a la designación del ministerio, sí, completamente satisfecho, viendo que hay mayoría de mujeres, hay mucha gente proveniente de regiones, hay un componente equilibrado en su composición, pero yo creo que en un gobierno de 4 años, en un gobierno compuesto por mucha gente joven, en que tenemos graves problemas, yo creo que hay que identificar los 2 problemas básicos que tenemos y aplicarnos a resolverlos eso. Yo creo que tenemos 2 problemas básicos en el país hoy día. Uno, el problema de la seguridad pública, que está representado por el conflicto de la Araucanía, y el problema de la inmigración ilegal, que ya está llegando a niveles intolerables. Hoy día no se podía ir de Mejillones a Antofagasta o de Antofagasta a Mejillones porque los camioneros habían y tienen todavía bloqueado esa ruta porque 4 extranjeros habrían dado muerte a un chofer en la carretera el día de ayer. No, solamente la forma de darle muerte lo tiraron de un puente en altura hacia abajo, o sea, es casi una brutalidad. Ese tipo de atentados, esas cosas no existían antes en Chile. Como salía el meme, digamos, como extraño a los lanzas chilenos, o sea. Claro, bueno, pero es que son fenómenos que se producen con la inmigración, pues sobre todo con una inmigración descontrolada, ilegal, no es verdad, no programada, que nos produce este problema. Entonces, tenemos un problema básicamente de seguridad pública. Y ese es un tema que el gobierno va a tener que meterle muy rápidamente manos. Entiendo que el subsecretario, digamos, del Interior tendrá mucho que ver en eso, pero hay un déficit importante, no solamente de recursos y de planificación, sino que también un déficit muy importante de inteligencia para resolver estos conflictos que son de control del orden público y de la delincuencia. Y yo creo que ahí el gobierno tiene que apuntar sus primeras fichas, porque eso es lo que más impacta dentro del diario vivir de las personas. Y en segundo lugar, creo que está el tema del crecimiento económico. Yo creo que un gobierno tiene que fijarse a lo máximo 3 prioridades, ¿no es verdad?, en un periodo tan corto como este. Yo creo que el tema del crecimiento económico es uno de los temas que tiene que sí o sí ser tratado de un principio. Y eso significa asistencia a las pymes, resolver el tema de los impuestos, resolver de alguna manera el tema de la inflación, resolver también de alguna manera el tema del endeudamiento que tienen muchos chilenos, que va a venir, ¿no es verdad?, con bastantes problemas por la falta ya de los ingresos garantizados por el Estado.
son problemas que se pueden manejar, sí, que se pueden de alguna manera planificar, adelantar las planificaciones. Yo creo que si el gobierno de Boric le apunta a los objetivos fundamentales, los más urgentes, ¿no es verdad? Creo que va a poder tener un buen rodaje en los primeros 6 meses y entonces la gente va a poder tener un poco más de confianza en que el orden público se está manteniendo, el concepto general de seguridad pública, ¿no es verdad? Que la inmigración se está conteniendo y que además el crecimiento económico es fundamental, no solo porque efectivamente todo el mundo debe trabajar para vivir y percibir un sueldo, sino porque además vamos a necesitar una fuerte inyección de recursos al Estado y eso tiene que venir de la mano de una reforma tributaria. Creo que son los dos temas que este gobierno puede realizar de una manera mucho más rápida y los resultados se pueden ver más rápido. Raúl Celi. Sí, yo comparto que son dos de los temas prioritarios. El tema es que no es fácil de resolverlo. La seguridad pública ha andado mal en el país desde hace mucho tiempo, particularmente en el sur, en la Araucanía. Y eso no se resuelve con facilidad. No son algunas medidas, uno ve estado de excepción, militares en el sur y le queman la casa al presidente de la Cámara de Diputados. No sé si fue un accidente o no, pero lo más probable es que no lo haya sido. Él había tenido también amenazas. Un comercio ilegal completamente desbordado, lo que implica también una evasión importante de impuestos, una inmigración ilegal también desbordada. O sea, yo reconozco que son los temas principales. Pero Raúl, hay un tema que estás tocando ahí que se me viene a la cabeza. No sé si viste ese atentado cuando ven una camioneta rápidamente frente a un camión y se baja un tipo con botas, con botas de ejército, de ejército. El tipo sale, 3 balazos, digamos, como una práctica de una escuela de infantería. ¿Esa gente son chilenos, son extranjeros? Eso es una gravedad muy grande. Por eso yo digo que estos son temas difíciles. O sea, obviamente, por el bien del país, uno dice, ojalá que el gobierno sea exitoso, que busque y logre acuerdos en el Congreso, un Congreso bastante fragmentado, pero creo que la tiene muy difícil. Desde el 18 de octubre del año 19 este país está siendo muy difícil de gobernar, en parte porque no se han adoptado medidas enérgicas, porque si bien es cierto, no es menos cierto, no ha habido una voluntad política clara y decidida. Yo espero que la haya, pero creo que no va a ser fácil, porque la coalición gobernante tiene en su interior a grupos que no condenan, por ejemplo, claramente la violencia. Y ahí es donde digo que la ecuación que va a tener Gabriel Boric va a ser complicada. La resolvió relativamente bien con el ministerio, con el nombramiento de los ministros, pero manejar al Partido Comunista y a estos movimientos sociales, a la Convención Constitucional que va a seguir funcionando, creo yo que van a ser tareas difíciles y sin perjuicio que, repito, o sea, a mí me interesa que le vaya bien porque el país necesita levantar cabeza. Llevamos 2 años muy malos y a las dos que dice Matías hay que agregarle el problema sanitario. El problema sanitario está vigente y por lo tanto no solamente seguridad pública e inmigración, sino que también el problema sanitario. Ok, gracias Raúl Celi, Tomás de Rementería, Matías Mundaca y César Molina. Usted que nos está viendo, el minuto final que les toca a cada uno de ellos. Tomás de Rementería. Bueno, solo llamar a cuidarse del coronavirus, está muy fuerte, si bien esta nueva variante es un poco más suave, igual hay que cuidarse, mantenerse lo más posible en la casa, y también un llamado a ser responsable con la conducción estos últimos días de vacaciones. Mucha gente se va de un lugar a otro y esa es otra epidemia que tenemos, que son los accidentes de tránsito, entonces por eso llamo al autocuidado a los dos temas.
y esperemos que la próxima semana tengamos desde el 15 una buena semana comunicacionalmente para la Convención Constitucional. Gracias. César Molina. Sí, la comuna de Limache no tenía una fecha de aniversario, de celebración, que era una cosa que nos parecía muy curiosa. Y el año 2019, como municipio, hicimos una consulta ciudadana en donde se propusieron, entre otras cosas, fechas para reconocer la fundación de la comuna de Limache. Entonces, una de las fechas que ganó esta opción, por la cual se adhirieron más ciudadanos, fue que el 16 de febrero fuese la fecha de aniversario. Así que la próxima semana, el martes 16 de febrero, vamos a estar celebrando un nuevo aniversario de la hermosa y maravillosa ciudad de Limache. Así que son muy enamorados allá en la semana del 14. Bueno, para que vea. Gracias. Señor Mundaca. Bueno, yo insto a nuestros televidentes a tener paciencia con el proceso constitucional, a pesar de que Raúl, claro, la ha sufrido toda. Es re fácil pedir esto, digamos, desde fuera de la Convención Constituyente, pero creo que los procesos políticos de esta naturaleza, que no habíamos visto nunca, de los cuales no teníamos novedad, claro, producen efectivamente una cierta irritación, una cierta falta de tolerancia, sobre todo porque hay personas que nunca han tenido la posibilidad de plantear esas ideas de una manera tan abierta y con tanto poder. De manera tal de que hay que confiar en que el sentido común se vaya a imponer, que las personas que tengan más experiencia en los modelos políticos que están de moda en el mundo y que han tenido éxito, y además que tengan presente, ¿no es cierto?, las limitaciones que tiene la propia Constitución respecto de la Convención Constitucional. Recordemos que la Constitución nueva no puede atentar contra los tratados internacionales suscritos por Chile, no puede ir contra los derechos humanos, no puede ir contra el régimen republicano, eso está absolutamente garantizado, no puede la Constitución llevar a otro régimen que no sea ese. Y además, por último, tampoco la Constitución puede atentar contra la sentencia firme y ejecutoriada. Y eso significa, entre otras cosas, tanto las concesiones mineras como las concesiones de agua están constituidas por sentencias judiciales. De manera que ahí también hay un límite que los contribuyentes tendrían que tener presente. Gracias. Raúl Celi. Efectivamente, a partir de la próxima semana la convención va a empezar a resolver ya los temas relevantes. Y el llamado que yo hago a los televidentes es a informarse bien. Normalmente uno ve noticias en los grupos de WhatsApp, estos reenviados o memes, fake news, como se le llama, noticias falsas, y eso, claro, eso produce estados de ánimo cambiante, nerviosismo. Por eso es importante informarse por medios serios, por columnas de opinión. Creo que el informarse bien va a ayudar también a entender mucho mejor el proceso convencional y a espantar algunos fantasmas que muchos ven y que no son reales, independientemente que estamos pasando por un momento difícil. Gracias, Raúl Celi, César Molina, Matías Mundaca, Tomás Rementería. Y a usted que nos está mirando, quiero hacer llegar nuestro pésame a la familia Marci Muñoz por la muerte de la abogada Lilian Muñoz Belli, cónyuge de Hugo Marci. Que estén ustedes muy bien.